2011 en materia de derechos humanos, el derecho al agua está configurado como un derecho humano, puesto, como yo decía al principio, sin agua dulce, potable y asequible, simplemente no hay manera de que sobrevivamos en la faz de la tierra. De tal manera que es un derecho humano que, junto con otros derechos, son elementales para que las personas puedan vivir en este concepto de dignidad humana que ahora está explícito en nuestra Constitución como un elemento fundamental que debe distinguirnos desde que nacemos hasta que morimos. El foro que vamos a realizar en el contexto de las distintas discusiones que tenemos que emprender para coadyuvar en el proceso de dictamen, en el proceso de discusión, en el proceso de que se presenten y que se sigan presentando, ya hay algunas iniciativas que se sigan presentando, diversas iniciativas en esta materia que motiva a diversos legisladores y legisladoras. Me parece que es de una gran relevancia que hoy escuchemos a la sociedad civil que nos recomendará al Senado de la República qué tiene que ver el derecho humano como el derecho al acceso al agua y, por supuesto, el respeto al mismo, qué significa el saneamiento del agua en el marco de la convivencia, de la cotidianidad de las personas. El desorden, seguramente nos dirán con cifras actualizadas, el desorden que tenemos en nuestras sociedades, lo que debemos hacer para que podamos lograr el saneamiento del agua y podamos entender que este recurso no es finito, que tiene que pasar por distintos procesos en donde todo mundo, literalmente todo mundo, tenemos alguna responsabilidad. Por supuesto, la ley en la materia tiene que definir con puntualidad cuáles son las responsabilidades que tienen las autoridades para garantizar que este derecho sea una realidad, pero una realidad a partir de establecer el contexto general del peligro que conlleva seguir usando de la manera como estamos usando el agua que llega a nuestros hogares, o también qué es lo que tienen que hacer las autoridades cuando este recurso no llega a muchísimos hogares. ¿Cómo tiene que usarse para la industria? ¿Cómo puede las responsabilidades que tenemos y que quienes están en el área de la producción? Y claro, la ley tiene que contemplar también qué es lo que tenemos que hacer todos y todas en la sociedad, como parte de la sociedad, es decir, las responsabilidades que tienen las autoridades y las responsabilidades que tenemos la sociedad civil para tener una nueva cultura que garantice, insisto, que este recurso tenga la atención debida para que podamos en primerísimo lugar lograr que llegue a todas las personas. Hoy no es así. Las distintas circunstancias en las que se encuentra la falta de agua potable, dulce, asequible, en muchísimas partes de nuestro país sigue siendo un pendiente que en pleno siglo XXI resulta verdaderamente preocupante que en un país como México no se haya logrado todavía garantizar que todas las personas tengan el derecho, tengan la posibilidad de tener agua como es su derecho en sus hogares, para beber, para su uso diario, para la comida, para todo lo que requiere la persona humana para su vivencia. Me da mucho gusto presentar a quienes van a estar en este foro, que está constituido por 2 mesas de trabajo, las cuales van a tocar temas que tienen que ver con el punto de vista que tienen las organizaciones, con toda la trascendencia de su expertise, y que nos
expondrán desde su área de trabajo todo lo que están haciendo. El primer panel tiene que ver con el derecho humano al agua y saneamiento en la Ley General de Aguas, con temas muy específicos que expondrán quienes yo ahorita voy a enunciar. El segundo panel tiene que ver con el tema de la sustentabilidad y equidad para cumplir con el derecho humano al agua. Me acompañan en este proceso de inauguración, de instalación de estos dos foros. En primer lugar, le doy la bienvenida a Silvia Emanueli, quien es investigadora y académica del IC, que el IC es la organización… Coalición Internacional para el Hábitat. Coalición Internacional para el Hábitat. Sí, vamos a decirlo en español, Coalición Internacional para el Hábitat. En segundo lugar, quiero invitar a Severiano García Ortiz. Él es comisariado de Oxitolilan, Chilapa, municipio de Ahuacotzingo de Guerrero. Él es representante de comunidades y me parece muy importante que le escuchemos sobre todo este punto de vista de quienes están en las áreas rurales, en las comunidades, y necesitamos conocer, refrescar la memoria de cómo se encuentran y todo lo que están haciendo en Chilapa, Guerrero. Natalie Seguín, que es directora general de FALMEX, Red de Acción por el Agua, y por supuesto también a Sinaí Guevara. Ella es coordinadora de la campaña de tóxicos de Greenpeace. Bienvenida. Vamos a empezar con darle, por favor, que nos dirija unas palabras en este proceso de inauguración a Silvia Emanueli, por favor, si es tan amable. Ya con la ponencia. Le voy a pedir a Sinaí que sea tan amable en exponernos los datos, los breves datos biográficos de las personalidades que van a hacer uso de la palabra. Por favor, Sinaí. Hola, antes que nada, muchísimas gracias. Precisamente como lo mencionas, como parte de las organizaciones de la sociedad civil que ya estamos actuando a favor del agua, agradecemos que la Comisión de Derechos Humanos abra estos espacios, organice estos foros, que haya aceptado la organización de este foro, en el que vamos a tratar de hacer nuestras mejores recomendaciones para tener la Ley General de Aguas que necesitamos y sobre todo tomando en cuenta hasta el último rincón del país y que haya realmente igualdad a la hora de recibir este recurso vital. Entonces, empezaré dando la presentación. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos. La licenciada Silvia Emanueli de ICAL y COMDA, como ya lo mencionaba la senadora, es la Coalición Internacional para el Hábitat, la Oficina de América Latina. Bueno, ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Milán, Italia. Ha participado en diversos cursos sobre derechos humanos en Washington y Francia. Actualmente es candidata a maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2003 trabaja en la Coalición Internacional para el Hábitat, con sede en la Ciudad de México, de la cual es actualmente la coordinadora. Ha publicado y participado en la publicación de varios libros, entre los cuales se pueden mencionar El derecho a la tierra y a la vivienda frente a los megaproyectos, El agua en México, cauces y encauces, contexto y movilizaciones vinculadas con la lucha por el agua en México, en el derecho humano al agua y al saneamiento en las constituciones, entre otros. Nos va a apoyar en este foro con la ponencia El derecho humano al agua y saneamiento, su importancia en la elaboración de leyes y políticas públicas. Bienvenida. Muchas gracias, senadora, muchas gracias a las organizaciones que han apoyado la coordinación de este evento con la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Yo voy a hacer una muy breve introducción sobre el contenido del derecho humano al agua, que tenemos que seguir teniendo como muy presente en el momento de legislar sobre esa materia,
la materia del agua no es una materia solo de técnicos, de ingenieros. Hoy la Constitución nos pide que también sea muy claro el enfoque de derechos humanos. Esto va a ser lo primero sobre el cual me voy a detener, y después haré una referencia a un caso, el primer caso que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estamos litigando sobre derecho humano al agua, y a través de este ejemplo espero ofrecer mayores elementos para reflexionar sobre la necesidad de legislar sobre agua en una visión de derechos humanos, de aterrizar lo que ya nos dice la Constitución y los tratados internacionales sobre la materia. El tema es muy amplio, voy a ser rápida, pero quizás en las preguntas se puede profundizar. Como bien dijo la senadora, hoy tenemos el derecho humano al agua y al saneamiento en la Constitución, en el artículo 4. Este derecho lo tenemos que leer, así como todos los demás, en vinculación con el artículo 1, que como ustedes saben ha recibido unos cambios, una reforma muy relevante a raíz justamente de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. No sé quién me apoya, si puede ir la segunda. Gracias. Bueno, ¿qué necesitamos en el nuevo marco jurídico que tenemos enfrente por elaborar? Seguramente, según lo que nos dicen los tratados, lo que nos dice la Constitución, la nueva Ley General de Aguas deberá basarse en 4 puntos. Una es el tema de la dignidad humana, que es otra manera de hablar de los derechos humanos. El segundo punto es la equidad, que ya ha sido mencionada por mi colega, que ha hablado antes que yo. La tercera es la sustentabilidad, y la cuarta, la participación democrática. Estos son elementos fundamentales, cada uno, digamos, necesitaría de una ponencia aparte, pero son elementos fundamentales que deberían estar en nuestra próxima Ley General de Agua. Y de hecho, ya son la espina dorsal de la Iniciativa Ciudadana de Agua, de la que hablará Natalie en el panel. La que sigue, por favor. Bueno, como ustedes saben, en el artículo 4 constitucional ya se ponen sobre la mesa una serie de elementos muy claros que necesitan de todas formas de desarrollo puntual en la ley en relación a qué quiere decir derecho humano al agua. Entonces, en la Constitución se lee que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Veremos más adelante qué quiere decir cada una de estas características. Como ustedes pueden ver, aun cuando el saneamiento se menciona en la Constitución, no hay un desglose del mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de saneamiento? Después, el artículo 4 nos dice que el Estado garantiza este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidad para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de las federaciones, las entidades federativas, los municipios y la participación ciudadana. Lo que puse en rojo son los temas sobre los cuales vamos a profundizar, sobre todo los primeros. Los segundos, como ustedes pueden ver, son los 4, digamos, nos permiten ver los elementos que ya mencioné anteriormente sobre los cuales debería basarse esta ley. La misma Constitución nos está hablando de la equidad, de la sustentabilidad y de la participación ciudadana como elementos fundamentales. Como sabrán, el tercer transitorio de este artículo 4 establecía que los legisladores tendrían desde entonces, 2012, 365 días para legislar sobre el derecho humano al agua. Esto no ha sucedido al día de hoy. Como ustedes pueden notar, estamos hoy todavía discutiendo sobre la necesidad de una ley general de aguas que deriva justamente de este artículo 4. La que sigue, por favor. Si vamos al artículo 1, muy brevemente, que yo ya mencioné, diciendo que hay que interpretar el cuarto a la luz del primero, vemos que, algo que ustedes seguramente sabrán, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, para decirlo de una forma muy sencilla,
ha establecido que los derechos humanos que están en los tratados firmados por México están al mismo nivel de la Constitución y que tenemos que leer la Constitución a la luz de estos tratados. Esto es uno de los elementos fundamentales, hay otros en el artículo primero, pero no me voy a detener sobre cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir básicamente eso? Que en el momento, la que sigue por favor, en el momento en el que nosotros vamos a interpretar el cuarto, como no hay todos los elementos, digamos, en el cuarto constitucional, que es bastante general, sobre qué significa derecho humano al agua, qué significa, por ejemplo, decíamos suficiencia, para hacer una interpretación más clara de cada uno de estos elementos que tenemos en el cuarto, tendremos que recurrir a los tratados internacionales en la materia. Lo tendrán que hacer los legisladores y lo tendrán que hacer los jueces. Ahora bien, si nosotros interpretamos el cuarto y el primero de forma sistemáticas, de esta interpretación surgen mandatos jurídicos hacia el poder legislativo. ¿Cuáles son estos mandatos que, digamos, no nos estamos inventando, sino que ahí están en la Constitución y en los tratados sobre los cuales regreso en un momento? Adelante, por favor. Bueno, el mandato, primero muy claro, ya yo creo que aquí no hay ninguna duda al respecto, es que el agua es un derecho y que para efectivamente aterrizar su contenido tenemos que recorrer a los tratados internacionales. El más relevante en la materia es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que además tiene una interpretación autorizada de su contenido, que es la Observación General 15, que detalla, y lo veremos en un momento, qué quiere decir con más precisión derecho humano al agua. También del mandato que surge de la relación entre el cuarto y el primero, deriva que todas las autoridades, por lo tanto también el Poder Legislativo, tienen la obligación de garantizar este derecho. Entonces, ¿qué tiene que hacer básicamente el legislativo? Y no solo en ese caso la Comisión de Recursos Hidráulicos, por ejemplo, sino que también las personas que conforman, los senadores que conforman en este caso la Comisión de Derechos Humanos, tienen que legislar para que efectivamente la ley de aguas y las políticas que de ella deriva se conviertan en mecanismos primarios de protección del derecho humano al agua y al saneamiento. Es nuestro primer paso para aterrizar, para dar contenido a un derecho que, como vimos, está en la Constitución de forma bastante general, que se puede enriquecer con los tratados internacionales, pero que obviamente presenta una complejidad tal que justifica un aterrizaje mayor en una ley y en o en varias políticas. Entonces, para decirlo de forma coloquial, no podemos quitar, no podemos obviar, no podemos tergiversar, como desafortunadamente está sucediendo en varias leyes secundarias propuestas en estos días, sobre hidrocarburos, sobre otros temas en los que se pierde de vista desde nuestro punto de vista la visión de derechos humanos, haciendo por ejemplo prevalecer el interés público sobre cualquier, o más bien el interés a veces de los privados sobre cualquier otro tipo de interés. En este caso tenemos la oportunidad de que la Ley General de Aguas, con la participación de quien trabaja en derechos humanos y de la ciudadanía en general, pueda realmente reflejar lo que se establece en la Constitución. Entonces, no queremos una ley que diga, como está pasando con la del Distrito Federal, por ejemplo, no queremos una propuesta de Mancera, no queremos la privatización, pero luego en el desarrollo de la ley sí se privatiza o se propone privatizar el vital líquido. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo hacer para que, de forma muy general, cómo hacer para que podamos en esa ley desglosar y aterrizar el derecho humano al agua? Como decíamos, usando los instrumentos que tenemos a disposición. Y entonces, ¿cuáles son, cómo desarrolla, digamos, la Observación General 15 cada uno de los elementos que están en la Constitución en relación con el derecho humano al agua? La que sigue, por favor. El tema de la disponibilidad es un tema muy sentido en el país y tiene que ver con el hecho que el suministro de agua para cada persona
debería ser continuo y suficiente para el uso personal y doméstico. Y aquí metemos también el tema del saneamiento, deberíamos tener agua suficiente también para, por ejemplo, la limpieza de los baños. Solo porque lo subrayo, porque el saneamiento siempre se pierde de vista, como les decía, no está desarrollado en la Constitución a fondo, por lo tanto, digamos, aquí vamos a subrayar algunos elementos que vienen del derecho internacional de los derechos humanos. El segundo aspecto, que también impacta mucho, por ejemplo, en la ciudad, pero en muchas otras zonas del país, tiene que ver con la calidad. El agua no debe estar contaminada, tiene que ser, por lo tanto, libre de agentes que puedan ser dañinos para la salud. Y el saneamiento, en este aspecto de la calidad, debe ser higiénico y también no dañinos para la salud. También aquí podemos relacionar ese tema con la aceptabilidad tanto del servicio de agua como de saneamiento desde el punto de vista de la cultura. No todos los pueblos, por así decirlo, tienen una relación con el agua, con el saneamiento igual a la que se puede tener, por ejemplo, en la ciudad. Por lo que tiene que ver con la accesibilidad física, se dice que las instalaciones, la observación general 15 nos precisa que las instalaciones y servicios de agua y saneamiento deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. En todos los lugares en los que nos encontramos, en nuestros domicilios, pero también en las escuelas, tenemos que contar con líneas de conducción, distribución, toma de aguas, o por lo menos tenemos que tenerlas cerca. Luego tenemos el tema de la que sigue, por favor, de la asequibilidad o accesibilidad económica. El agua y los servicios, nos dice la observación 15, deben ser asequibles en relación con el ingreso de las personas, o sea, no deben ser demasiado caros para poderse pagar. Y aquí entra, por ejemplo, el tema de la privatización. Cuando en Saltillo el agua cuesta 300 veces más de lo que costaba cuando el servicio era público, estamos en una situación de posible violación de este aspecto del derecho humano al agua. Y por esto la privatización hay que tenerla, entre otros elementos, bajo control seguramente, y puede ser cuestionada desde los derechos humanos. La discriminación, la no discriminación, es el quinto elemento del derecho humano al agua. Todas las personas deben poder acceder físicamente y económicamente al agua, con especial atención hacia los grupos y personas que en la historia no han podido tener acceso. Por ejemplo, puede ser el caso en México de los pueblos indígenas, de las poblaciones urbanas pobres. El Estado debería hacer especial énfasis en estos grupos sociales. Y finalmente tenemos un sexto elemento, que es el acceso a la información, que no tenemos descrito en el artículo 4, pero sí en la observación 15, y que es fundamental, si ustedes trabajan en el tema del agua, es fundamental muchas veces saber qué sucede con nuestra agua, saber qué calidad tiene el agua que llega en nuestras viviendas, por ejemplo, y eso es todo un tema de mucha complejidad, porque normalmente esta información, así como la información relativa a cuáles empresas gestionan el agua, está muy escondida y de muy difícil acceso. Entonces, la que sigue, por favor. Como vemos, hay elementos en la observación 15 que nos permiten hacer un paso más adelante en relación a lo que se dice en la Constitución, pero todavía hay mucho que hacer. Obviamente, cómo entender todos estos elementos en la complejidad nacional, donde, como sabemos, tenemos un norte árido, un sur que por otro lado goza de mucha agua. Hay una serie de temáticas que tienen que ver seguramente con el derecho humano al agua, y por lo tanto es necesario aterrizar, especificar en México qué quiere decir derecho humano al agua en esta ley secundaria. Si no lo hacemos, y como voy a demostrarles a continuación, lo que nos queda son las que se llaman las garantías secundarias, como el amparo. Si no tenemos una ley, tenemos la Constitución. La posible violación a la Constitución nos lleva directamente a la posibilidad de interponer un amparo por violación del derecho humano al agua, pero no tenemos algo en el intermedio. Entonces le pedimos al juez de hacer él la interpretación de la Constitución y de decirnos qué quiere
decir suficiente, que quiere decir de calidad. Le estamos pidiendo al juez probablemente o a la jueza algo más de lo que le tocaría hacer. Pero hoy esa es la situación. La que sigue, por favor. Entonces, aquí hacemos muy rápidamente una referencia a un caso que estamos litigando desde hace más de 5 años. Es el caso de una comunidad que se llama, bueno, es un pueblo que se llama Alpuyeca, Morelos. Estamos trabajando con un grupo de personas de este pueblo. En Morelos tenemos estas dos caras, por un lado balnearios, por el otro lado personas sin agua, aun cuando siempre nos han dicho que Morelos es un estado muy rico en agua. El problema han sido las miles de unidades habitacionales que se han construido en este estado sin hacer una evaluación de disponibilidad de agua. Adelante. ¿Qué pasa en este caso? Estamos en una zona semirural con un alto grado de pobreza, tenemos 100 familias que están viviendo ahí desde hace 8 o 10 años, algunas 30, y que durante todo este tiempo no contaban con las tuberías de distribución, no contaban con tomas cercanas, no contaban con saneamiento, tenían que pagar pipas muy caras. Cuando se dice que los pobres pagan más que los ricos el agua, es porque los pobres muchas veces tienen que recurrir a los servicios privados en relación a lo que puede pasar con un rico que puede eventualmente acceder al servicio público. Y había una discriminación de esta población en relación con una zona muy cercana, de a pocos kilómetros de distancia, donde hay fraccionamientos de lujo, campos de golf y albercas. Lo que sigue. Esta es una de las casitas de las personas con las cuales trabajamos. Adelante. Bueno, muy brevemente, ¿qué sucedió en este juicio? Y esto es lo que, esta referencia que voy a hacer es justamente para mostrarles cómo tuvimos que recurrir a un juez en esta situación y decirles que probablemente hubiera estado mejor tener una ley significativa en relación al derecho humano al agua en vez que tener que recurrir a tribunales durante muchos años. Bueno, en 2010, entonces antes que tuviéramos nosotros la reforma al artículo 4 constitucional, se interpone una demanda de amparo por parte de una de las personas que viven en estas zonas, diciendo que se le estaba violando el derecho a la vida, a la salud y a la vivienda y a un mínimo vital, porque no contaba con la red hídrica, no contaba con una toma cercana. Ya se pudo sostener la violación del derecho humano al agua en este entonces porque teníamos los tratados internacionales firmados por México, como el PIDES, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adelante, por favor. Bueno, el caso lo ganamos, por así decirlo, lo ganó la quejosa el 8 de marzo de 2012, porque el Tribunal Colegiado del 18º Circuito estableció que había violación al artículo 4 constitucional en relación con el primero, artículos que ya mencionamos. Ya había habido la reforma en este momento del derecho humano al agua y el juez el tribunal usó ese nuevo derecho y dijo: sí, en esta situación en la que vive la quejosa, sin tomas, sin tubería, sí se está violando su derecho humano al agua. La que sigue. Eso es muy en breve lo que dice el juez. Sí se está violando el derecho, los poderes públicos no pueden decirnos que no tienen recursos para satisfacer el derecho humano al agua de la quejosa. Las autoridades responsables deberían hacer los trámites correspondientes para que la persona y las otras familias que en esta zona viven puedan tener acceso, disposición y saneamiento de agua, pero si no puede inmediatamente poner la tubería, por lo menos que les dé pipas gratis. Esa fue la posición del juez. Adelante. Bueno, en el momento del cumplimiento de la sentencia, ustedes saben, los tiempos son muy largos, tardamos 2 años para que una jueza, en ese caso, dijera si la autoridad había o no cumplido con esta sentencia favorable a la quejosa y al derecho humano al agua. Ya que la autoridad municipal había puesto una tubería en la zona, aun cuando esta tubería es de mala calidad, y sobre todo, aun cuando esta agua llega a la zona una vez por semana, 4 horas, la jueza de la ejecución
o del cumplimiento, dijo que el derecho humano al agua estaba ya, resuelto a favor de estas personas. Estamos hablando de 100 familias, le ponen la tubería a todos y todas. Muy bien, entonces, para un análisis, digamos, muy breve de la decisión de cumplimiento de sentencia, nos dimos cuenta que, por ejemplo, la jueza confunde el concepto, por ejemplo, de saneamiento. Ella considera que, en relación con el saneamiento, el municipio no hizo nada todavía, pero la jueza lo confunde interpretándolo como sinónimo de calidad de agua. Y por lo tanto dice también está este tema. Bien, porque hicimos análisis, el agua que le llega, aun cuando son 4 veces por semana, no es de mala, 4 horas por semana, no es de mala calidad. Y luego, pues sí, también la tubería ya resolvió el tema del derecho humano al agua. Por lo tanto, no se fue a analizar, desde nuestro punto de vista, conforme a derechos humanos, qué quiere decir agua suficiente. Entonces, bueno, frente a esa situación, la que sigue, nos fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la semana pasada decidió a la unanimidad reasumir su competencia. Esta es una cosa técnica en relación con el caso, por lo que le tocará a la Corte Suprema definir y precisar el alcance del derecho humano al agua y decirnos, por ejemplo, y esto le va a interesar a Iztapalapa, le va a interesar a muchas zonas del país, el agua tandeada pocas horas a la semana satisface el derecho humano al agua o no. Ese es un gran debate para el país, para otros, que seguramente enfrenta retos en este sentido, pero estaremos, por así decirlo, dejando a la Suprema Corte hacer este aterrizaje del derecho, porque no tenemos una ley de aguas. La que sigue, por favor. Y para terminar entonces, para leer el caso desde otra perspectiva y justo en relación a lo que es el objetivo de este foro, nos encontramos frente a una ley nacional de agua que hoy existe, que ha sido promulgada previo a la reforma constitucional sobre derecho humano al agua y saneamiento, y que es violatoria en varios de sus aspectos del derecho humano al agua. Tenemos una política pública municipal, en el caso de Alpuyeca, Morelos, que es municipio de Xochitepec, discriminatoria, porque da agua a fraccionamientos de lujo, pero no a los pobres. Hemos descubierto que las concesiones a favor de estos fraccionamientos doblan la cantidad de agua que tiene todo el municipio. Estamos en una situación de locura, digamos, desde el punto de vista del derecho humano al agua. Entonces, sí podemos decir que la política pública es discriminatoria y es irrespetuosa del derecho humano al agua, el saneamiento. No hay saneamiento prácticamente en ningún lado en Alpuyeca, y entonces el único camino frente al cual nos encontramos fue el de las garantías secundarias, fue recurrir a los jueces. Si la legislación, si los legisladores, si esta comisión deciden entrar realmente a analizar el derecho humano al agua y aterrizarlo en una legislación secundaria, ya tendremos muchas más herramientas y no tendremos que recurrir todos y todas a la Suprema Corte o a los tribunales en el momento en el que se ponga en discusión el derecho humano al agua. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu participación. Ahora nos acompaña Severiano García Ortiz, viene en representación de diversos municipios de Guerrero, comisariado de Oxtotitlán en Chilapa. Nos va a dar un contexto sobre el trabajo que han estado haciendo en estos diferentes municipios en cuanto a reforestación y cuidado del agua. Han tenido un trabajo de varios años y pues bueno, muchísimas gracias, Severiano, y bienvenido. Pues muy buenos días a todos, compañeras y compañeros. Pues me alegra pues de habernos invitado aquí por medio de unos compañeros que están a tocante pues los trabajos que nosotros estamos organizándonos en nuestra comunidad. Yo soy de Oxtotitlán, Guerrero, municipio de Aguacotzingo, y vengo representando a varias comunidades donde de verdad tenemos tantas necesidades para lograr el agua. Nosotros dentro de nuestro ejido
Tenemos pues ahora sí suficiente manantiales de agua, pero también nosotros hemos logrado en reforestar para permanecer limpia los manantiales, los barrancos y ríos. Y también dentro de nosotros, de la comunidad, nosotros hay veces que vienen autoridades de otras comunidades donde ellos necesitan el agua porque ellos no lo tienen. Nosotros hemos tomado acuerdos, les hemos pues se los damos para que ellos se mantengan para sus familias y sin ningún costo. Simplemente ellos nos han apoyado como usos y costumbres que nosotros tenemos en las comunidades. A veces nosotros en las fiestas más grandes, fiestas patronales, que es el 3 de mayo, ellos nos han apoyado económicamente en sus alcances de que ellos cómo se han organizado. Porque nosotros también tenemos las necesidades de que nosotros hace tiempo, pues ya hablando de 10, 15 años, fue cuando nosotros se recaptó la red para nuestra comunidad. La comunidad de nosotros es grande y entonces ahorita tenemos un problema por lo de la tubería, porque ya varios tubos se taparon, pues las válvulas ya están dañados. Pero pues nosotros, ahora sí hablando con la verdad, pues siempre hemos buscado la manera de que el municipio nos dé apoyo, pues siempre nos ha negado. Vamos a buscar apoyo con el ayuntamiento, pues nunca los encontramos a los presidentes, pues no sabemos por qué. Tengo aquí a peticiones que nosotros nos los afirmaron desde en enero, pues hasta hoy. Como el gobierno del estado aporta sus recursos con gobierno federal y más aparte lo que aporta al ayuntamiento, ellos son los que se han negado. Nosotros hemos ido ahí con los de Conagua, con CDI, también tenemos aquí lo de la electrificación, que también necesitamos una nueva ampliación, porque la verdad la comunidad ya se va extendiendo, pero nunca nos han apoyado. Siempre a veces platicamos con los arquitectos, ¿no? Dice, pues la verdad ustedes están huérfanos porque pues las nóminas están limpias y los otros municipios ya aportaron y ustedes no tienen nada. Y pues la verdad nos da hasta vergüenza, pero la verdad nosotros con lo del agua nos hemos organizado con varias comunidades y lo hemos logrado, y así donde ahora sí se ha venido haciendo los trabajos para que tengamos suficiente agua y que no suframos con las otras comunidades. Hemos tratado de que cómo vamos a reforestar, poniendo retranques, tecorrales, retranques de aviones, y pues para que permanezcan más los subsuelos, de que ahí se recapte lo del agua, que no se relizca a los barrancos, a los ríos. Y las limpiezas, pues ya ahorita se están organizando como o sea, a los plásticos que consumen muchos cosas de líquidos como refrescos, aguas, todo eso, ya por ahí también estamos tocando todos esos puntos para que no hayan más contaminaciones. Y a tocante los trabajos, gracias a también la organización GEA nos ha apoyado con sus representantes, y gracias a ellos también llegamos hoy aquí donde estamos. Y pues nos alegra de que nos hayan invitado para que ellos, a tocante las experiencias de ellos, también por ahí ya nos conectamos para que el agua pues haya más limpieza, no haya tanto enfermedades a tocante la salud, y pues porque eso es lo más necesario de la humanidad de nosotros, dentro de las comunidades cercanas ahí. A veces pues ellos también con los pocos recursos que ellos nos han apoyado, pues la verdad nosotros en nuestras comunidades
hay tantas necesidades que no hay empleo, no hay pues donde a veces las familias migran fuera de las comunidades, pero gracias a ellos también nos han apoyado por lo poco que se pueda ir trabajando, porque la verdad dentro de los pueblos nosotros mucha gente migra, a veces hay accidentes, a veces regresan a sus lugares de origen, algunos ya no, pero ya con esas ayudas que ellos nos han dado, pues la verdad la gente, pues estamos agradecidos a ellos. No sé, otras organizaciones también, pues también nos han apoyado, como ahí a veces CONAFOR también nos meten reforestaciones y por ahí también ya hay un poco de recurso. Está tocante las reforestaciones, pero le hemos buscado la manera como salir adelante con nuestras comunidades, pero también por lo mismo hemos hecho reuniones, porque ahorita pues la verdad con tantos problemas que ha habido con las sequías, hay veces hay pérdidas en las lluvias temporales y ya no logramos las cosechas. Pero ya por ahí con las organizaciones que nos llega un poco de empleo, ya nos vamos ayudando para las familias. Pues ahí también hay representantes también ahí de Chilapa, todo eso, los que ahorita se están organizando como la Cuenca Las Joyas, todos esos estamos todos unidos y pues hemos logrado peticiones, como a tocante los trabajos y pues yo para mí es muy bueno lo que ellos están aportando con sus trabajos y pues de ahí hemos logrado para salir adelante con nuestras familias. Muchas gracias, Severiano. Y el tercer punto es la maestra Natalie Seguín Tobar, quien nace en México en 1972, estudió Ingeniería en Física en la Universidad Iberoamericana y la maestría en Gestión del Agua y Participación Social en la Universidad de Montpellier, Francia. Desde 2006 dirige el capítulo de México para la Red de Acción por el Agua FANMEX, la cual pertenece a una red global que trabaja para mejorar el manejo sustentable del agua, fortaleciendo las capacidades de la sociedad civil para incidir en la toma de decisiones en políticas y programas públicos a nivel local, nacional y global. A nivel internacional ha participado en la Estrategia para el Reconocimiento del Derecho Humano al Agua y Saneamiento. A partir de su reconocimiento en 2010, se ha concentrado en sensibilizar, capacitar ciudadanos y autoridades e incidir en la legislación nacional para la realización de este derecho a nivel local, entre otras a través de la construcción de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. Bienvenida, Natalie. Y pues bueno, su ponencia se llama Las propuestas de la Iniciativa Ciudadana para el Reconocimiento del Manejo Comunitario y la Realización del Derecho Humano al Agua y Saneamiento en Comunidades Marginadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada quisiera realmente agradecer a todos los presentes, a las organizaciones que hicieron posible este encuentro, en particular la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara del Senado, que nos ha abierto, digamos, las puertas de este recinto y que no solamente las puertas, sino que realmente nos ha invitado a un diálogo para poder incidir en la Ley General de Aguas. Bueno, la siguiente, por favor. Antes, bueno, quisiera yo contextualizar cuál ha sido el origen, ¿no? Cómo surge la Iniciativa Ciudadana para la Ley General de Aguas. Y para luego finalmente poder presentarles lo que realmente tenemos como propuestas que fortalecen tanto el manejo comunitario del agua como al derecho humano propiamente. Como ya lo había mencionado, y ahí pasaré rápidamente, Silvia ya lo mencionó, pero bueno, el origen de todo esto es en 2010, cuando realmente se reconoce
a nivel internacional el derecho humano al agua y el saneamiento por la Asamblea General de Naciones Unidas. Cabe recordar, ya lo mencionó Silvia, pero es importante recordar que estos derechos humanos son indivisibles, es decir, no se puede cumplir una sola parte de él, ¿no? Y en ese sentido hago alusión al saneamiento, ¿no? Que realmente se ha quedado un poquito rezagado porque no ha habido pues la misma discusión que se ha tenido en relación al derecho al agua como tal. Son irrenunciables, realmente le corresponde a cada ser humano, interdependientes, y en ese sentido tenemos que velar si estamos elaborando una ley que va a reglamentar el derecho humano al agua y el saneamiento, no tiene que olvidar que también tenemos el derecho humano a la salud, el derecho humano a la alimentación, el derecho humano a un medio ambiente sano, ¿no? Entonces todo esto tiene que mantenerse en el horizonte cuando uno está reglamentando un derecho. Son imprescriptibles y jurídicamente exigibles, ¿no? Realmente son criterios que tienen que mantenerse en vista. La siguiente, por favor. A partir de ese reconocimiento, pues hay una inclusión, una modificación al artículo 4, que ya no ahondar en ello, pero sí quisiera mencionar algo que es muy importante, es que el reconocimiento de este derecho plantea una serie de características, como lo de suficiente, salubre, aceptable y asequible, que ya fue explicado, pero también menciona que el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases y apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable. Esto de los recursos hídricos, perdón. Esto es muy importante por el hecho de que no podemos pensar en una reglamentación del derecho humano al agua y saneamiento como servicios únicamente. Tenemos que tener en mente que tienen que ser equitativos, es decir, no discriminatorios, tiene que verdaderamente reglamentar estos servicios para todos los ciudadanos de este país, y tiene que ser sustentable, tiene que realmente velar por la conservación de las fuentes, tiene que velar por la no contaminación de estas fuentes. El otro elemento que es muy importante es que por primera vez aparecemos la participación ciudadana como un actor clave, un actor dentro de los que tenemos que participar para la consecución de este derecho, ¿no? Entonces, es a partir de esta modificación que la sociedad civil nos articulamos para iniciar una elaboración de iniciativa de ley. La siguiente, por favor. Antes de entrar a septiembre de 2012, en realidad creo que todo esto empieza mucho antes, y mientras escuchaba yo a Severiano, pues recordaba justamente que la Red de Acción por el Agua, junto con el Grupo de Estudios Ambientales, la UNISUR y varias otras organizaciones que trabajan el manejo comunitario, desde 2008 se hicieron, en 2008, en 2009, en 2011 se realizaron foros de manejo comunitario del agua, en los cuales hubo una serie de intercambios muy ricos, y justamente ahí, a partir de ahí, empiezan a surgir estas necesidades que estamos buscando darle respuesta justamente a través de esta iniciativa ciudadana. Y creo que, bueno, vale la pena mencionar que es a partir de ahí, de escuchar todas estas experiencias que se han dado a lo largo de los años de manejo comunitario del agua, que identificamos ciertas necesidades. Una de ellas, el reconocimiento institucional, digamos, de este tipo de manejo del agua, ¿no? Posteriormente a estos foros, en septiembre de 2012, todas estas organizaciones, CONAGUA, CONAFOR, la Comisión de Cuenca del Río Mecameca, la Red de Acción por el Agua, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, la UAM, Xochimilco en particular, la Red de Investigadores de Agua de CONACYT y otras organizaciones, nos reunimos en un foro de intercambio de lecciones aprendidas y recuperación de aprendizaje sobre participación social en la gestión de cuencas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente todos aquellos que han estado trabajando y participando en las diversas comités, comisiones, consejos de cuenca,
tanto representantes, digamos, de gubernamentales como civiles y organizaciones de sociedad civil, nos juntamos con el objetivo realmente de desarrollar propuestas de fortalecimiento a estos modelos de gestión. Y a partir de ahí, la siguiente por favor, buscábamos realmente identificar los elementos que podríamos ir proponiendo en la elaboración de la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas. Los resultados en ese en ese encuentro fueron los siguientes, y me voy a permitir leerlos porque sí son como muy concisos. Las recomendaciones que surgen en ese momento es el de fortalecer los consejos de cuenca. Realmente sí se identificó que es una buena plataforma de intercambio, de diálogo, tanto los consejos de cuenca como sus órganos auxiliares, que son, digamos, los comités de cuenca, los cotas, como instancias de planeación. Realmente sí es una buena plataforma, sin embargo hay que fortalecerlas para que sus resultados, sus propuestas sean realmente ejecutadas y no sean simplemente una recomendación que eventualmente el organismo de cuenca tome o no. Por otro lado, también surge la recomendación de tener planes rectores por cuenca que sean emitidos por estos consejos de cuenca y que sean vinculantes. Una vez más, lo que sucede es que hoy en día los consejos de cuenca solamente ofrecen recomendaciones, más no son vinculantes sus propuestas. Entonces, la idea y la propuesta de esta iniciativa es que los planes discutidos, consensados en estas plataformas sean vinculantes. La otra es el de incorporar a los sistemas comunitarios, como mencionaba, en el diseño institucional. Pero, ojo, sin perder los beneficios de estos sistemas comunitarios, es decir, sin perder su capacidad de toma de decisión propia, que ha sido realmente la que ha permitido que estos sistemas funcionen y provean de agua potable a sus comunidades. La otra sería el de abordar la realización del derecho humano al agua en las comunidades que no tienen acceso hoy en día, ¿no? Esto se revela prioritario, esto es algo importante que tenemos que subrayar en esta iniciativa ciudadana. Y bueno, se hicieron recomendaciones en temas que se deberían de tratar en la ley y que de alguna manera fueron como los insumos para el congreso que organizamos en diciembre de 2012, que ahora hablaré. Pero los insumos básicamente en ese sentido necesitamos brindar agua de manera sustentable y equitativa a la población. No solamente tenemos que ver los servicios de agua potable, saneamiento, como abrirle la llave o jalarle al baño, ¿no? Realmente se tiene que ver todo el ciclo del agua y se tiene que incluir realmente a toda la población del país. Los planes rectores de gestión integral de cuencas, ¿no? Tener realmente un plan que justamente vislumbre ese ciclo completo. Una representación real y coordinación entre escalas en las instancias de gestión, ¿no? Las instancias de gestión siendo estas las del Consejo de Cuenca, desde lo local, que serían los comités de agua, las comisiones de cuenca y los consejos de cuenca, y que haya realmente una representación inclusiva, que haya una representación real, ¿no? Que no sea nada más o por cacicazgo o por dedazo, sino que realmente responda a ciertos criterios democráticos, y una coordinación entre todas estas escalas. El otro fue el de sistemas municipales y comunitarios de agua potable y saneamiento, como un tema importante a debatir, y surgió como algo así, era de los temas recurrentes, una Contraloría Social. Hoy en día no tenemos ningún órgano que regule realmente toda la acción y toda la gestión del agua. Entonces, estos fueron los insumos del siguiente evento que organizamos. Aquí sí fue muchísimo más organizaciones que participaron. En diciembre de 2012, el Congreso de Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua en México, donde más de 450 investigadores, integrantes de OSC, ciudadanos, representantes de universidades, nos reunimos para justamente abordar los temas que mencionaba en 10 mesas de trabajo, donde realmente buscamos identificar cuáles eran las prioridades en materia de agua y saneamiento, sustentabilidad, que tendríamos que estar discutiendo para poder presentar propuestas de solución, digamos, al modelo actual de gestión de agua, ¿no?
Alrededor de 15 meses después, con la ayuda de varios abogados, pues se logró un cierto consenso, ¿no?, para generar una iniciativa de ley, y la cual, digamos, su espina dorsal responde a una agenda nacional, así la llamamos, que implica las siguientes diría yo, principios o no sé cómo llamarlo más. Entonces, la idea es que se logre en 15 años agua para ecosistemas vitales, agua y saneamiento de calidad para todos, agua para soberanía alimentaria, y por el otro lado poner fin a la contaminación de cuerpos de agua, que ha sido realmente aberrante en este país, o sea, con una política del que contamina, más bien una política del que contamina paga, no hay ningún problema mientras pagues, y nos ha realmente, eso junto a la falta de saneamiento del agua en el país, nos ha llevado a una contaminación de alrededor de 90% de todos nuestros cuerpos de agua están contaminados, ¿no? Entonces realmente necesitamos urgentemente poner fin a esta contaminación y bueno, para ello también tenemos una serie de propuestas. Fin a la sobreexplotación y destrucción de aguas subterráneas, básicamente a los flujos subterráneos, haciendo en particular alusión a toda esta industria extractiva, tanto superficial como lo que es la minería tóxica, que destroza, ¿no?, realmente el escenario, bueno, el paisaje, contaminando, ¿no?, evidentemente suelos y agua, así como lo que hoy en día se está debatiendo en la reforma energética, la fractura hidráulica, que incluso es mucho peor, diría yo, que la minería tóxica, porque realmente estaría contaminando el agua subterránea, ¿no? También poner fin al riesgo y desastres a causa del mal manejo sociohídrico-ambiental, es decir, pues realmente una falta de planeación, una falta de un modelo que realmente esté respondiendo a una gestión integral, pues se está poniendo a millones de habitantes en un alto riesgo, sobre todo con todos los impactos el cambio climático está generando, tanto en sequías como en excesos de fenómenos hidrometeorológicos, ¿no?, alias, digamos, conocidas como grandes inundaciones. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, principalmente, bueno, nuestra visión en ese sentido que respalda la iniciativa ciudadana, pues es como este cruce, ¿no?, entre sustentabilidad, ¿no? Realmente buscamos una sustentabilidad en la propuesta de ley, o sea, tener agua disponible y de calidad para siempre, ¿no?, por un lado, equidad, agua en cantidad y de calidad para todos los habitantes, y incluyente y democrática, es decir, que realmente tengamos la participación en la toma de decisiones de todo lo que tenga o todo lo que esté relacionado con la gestión de agua. Entonces, ¿le haces otro clic, por favor? Más. El siguiente y el otro. Y otros más. Uno más. Ahí está, gracias. Entonces, realmente lo que nosotros planteamos es que implementar el derecho humano al agua y saneamiento equivale a una gestión ciudadanizada de cuencas y de sistemas de agua potable y saneamiento. Entonces, esto, diría yo, es el eje central de la propuesta ciudadana para Ley General de Aguas. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en particular no puedo presentarles toda lo que es la iniciativa ciudadana, pero tenemos manuales que podemos entregarles, en donde realmente está planteada toda la iniciativa de manera más agradable que una propuesta de ley como tal, o un articulado de ley, sino realmente explica el modelo que estamos planteando, pero sí quisiera mencionar tres elementos de esta iniciativa que realmente se enfocan en fortalecer el derecho humano al agua y saneamiento, por un lado, y dar prioridad a las comunidades marginadas. La primera, y no ahondaré demasiado en ella, porque en el siguiente panel se hablará del sistema de concesiones, pero es urgente una modificación al sistema de concesiones que hoy en día existe y que es avalado por la Ley de Aguas Nacionales, que ha permitido, o más bien que ha fomentado
diría yo, la crisis ecosistémica que vivimos hoy en día en temas de agua y medio ambiente. Entonces, realmente necesitamos una modificación a este sistema de concesiones que distinga muy claramente el uso de agua para la vida del uso de agua con fines de lucro. Y cuando me refiero al agua para la vida, ¿qué es? Pues el agua que responde, digamos, al uso doméstico, ¿no? El consumo personal y doméstico, el agua que permite la soberanía alimentaria y el agua que permite la sobrevivencia de los ecosistemas que conservan los ciclos hídricos. Y por el otro lado, pues el agua con fines de lucro creo que es bastante más fácil de entender, pues todos aquellos que lucran con el agua, cerveceras, embotelladoras, textileras, y bueno, no voy a decir minería y fracking porque en esa lo que estamos buscando es una prohibición total del uso de agua para esos fines, entonces esa no entra ahí, ni siquiera. El siguiente, lo que sigue que voy a tratar es el reconocimiento del manejo comunitario del agua y saneamiento, que es una propuesta muy particular que estamos haciendo en la iniciativa, y la creación de un Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, que es otra de las propuestas muy concretas que estamos haciendo. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en cuanto al sistema de concesiones, si puedes presentar todas, ahí, hasta ahí. Son concesiones no transferibles, anualmente renovables, ¿no? Realmente lo que ha estado pasando hoy en día es que pues muy fácilmente se transfiere un pozo de uso de agua agrícola, pues ahí a las casas geo, que está sucediendo muchísimo en el Estado de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso que no se permita. Y anualmente renovables, bueno, pues básicamente tendrían que estar presentando, digamos, los concesionarios tendrían que estar demostrando que están cumpliendo con la reglamentación. Por el otro lado, una reducción de volúmenes concesionados, o sea, definitivamente tenemos que ir reduciendo los volúmenes de uso, evidentemente con ciclos cerrados, con ciclos de reuso de agua, ¿no? De tratamiento y reuso de agua, pero estamos sobreexplotando, ¿no? Hay más de 130 acuíferos sobreexplotados en el país y esto definitivamente no es una estrategia que nos vaya a llevar a un uso sustentable del agua. El derecho humano al agua y saneamiento y soberanía serían usos prioritarios, como lo mencionaba. Luego, nuevas concesiones requieren forzosamente de un dictamen de impacto sociohídrico. Hoy en día solamente está el impacto al medio ambiente, pero esto no es suficiente. Entonces, la propuesta que se hace es fortalecer esta manifestación de impacto ambiental, fortalecerla con aspectos sociales y con aspectos hídricos. Y la renovación de concesiones requiere comprobar el cumplimiento con el plan para eliminación de contaminantes, prohibición inmediata de tóxicos, ¿no? Entonces, bueno, esto se refiere o hace alusión, digamos, a cómo es que se podría renovar su concesión, pues simplemente teniendo y cumpliendo con lo que se está solicitando. La siguiente, por favor. Bueno, actualmente la Ley de Aguas Nacionales permite al Ejecutivo Federal determinar la disponibilidad del agua, a quienes concesionarla, bajo qué condiciones, y mecanismos de revisión o participación pública, es decir, son juez y parte, y realmente no hay nadie que esté monitoreando, evaluando y fiscalizando el uso y las concesiones de agua hoy en día, ¿no? Y por ende, pues no hay consecuencias, ¿no? Por concesionar volúmenes excesivos o por transferir agua de un lado al otro, por permitir el acaparamiento o por negar su acceso en base a criterios discriminatorios, como lo estaba mencionando Silvia en su presentación. Ese era uno de los casos que afortunadamente ganaron, pero hay miles de casos en este país en donde realmente la población no tiene acceso mientras grandes industrias están lucrando por miles de porcentaje con el agua, ¿no? La siguiente, por favor. La iniciativa tiene un eje, digamos, transversal muy importante, que es básicamente ciudadanizar los espacios de toma de decisión. Entonces se propone involucrar a los habitantes, ¿no? de cada una de las cuencas en el proceso técnico, evidentemente con desarrollo de capacidades para poder participar en las discusiones y poder generar recomendaciones vinculantes, ¿no? A la CONAGUA. Entonces, en particular,
La intención de los consejos es que tendrían que estar determinando el volumen total aprovechable ecológicamente hablando, es decir, por cada cuenca se tendría que determinar un volumen que realmente puede ofrecer la cuenca, para entonces poder determinar los volúmenes requeridos para el derecho humano al agua y a la alimentación, y solamente a partir de ahí entonces dar concesiones a los otros usos. Y es en ese sentido que se vincula la cuestión del volumen de agua que se debería de adjudicar para cumplir con el derecho humano al agua, pues en un país como este es muy variante, ¿no? Y esta discusión que se ha buscado como cerrar o confinar un volumen muy particular ha variado desde 20 litros hasta 100 litros de agua para cumplir, digamos, con este derecho, pues no tiene realmente cabida en un país donde tenemos una cantidad de agua enorme en Tabasco o en Chiapas, o al revés, una gran carestía de agua en los estados del norte. No tendría sentido tener exactamente el mismo volumen de agua en estos espacios. Entonces, es a partir de la evaluación sistémica que se tendría que hacer por cuenca que se determina un volumen total aprovechable, y entonces a partir de ahí podemos estar hablando de un volumen para cubrir el derecho humano al agua y saneamiento, y luego ver las distintas, bueno, y la soberanía alimentaria, y luego ver los distintos usos, ¿no? Y los ecosistemas, perdón, también, los tres. La siguiente, por favor. La siguiente, porque creo que ya tengo... no, entonces la anterior. Bueno, como requisito para la renovación actual de la concesión, como mencionaba, pues cada concesionario tendría que cumplir con las respectivas metas, ¿no? Y las metas que se les está planteando es realmente el de ir cerrando o ir disminuyendo su consumo de agua, y buscar también incentivos, posiblemente fiscales o incentivos de alguna otra índole, para que poco a poco la industria vaya cerrando su ciclo de agua. Esto es algo que no tiene, técnicamente hablando, no tiene ningún problema. Incluso en México ya existen ciertos lugares donde se ha logrado cerrar realmente el ciclo de agua. En San Luis Potosí había una empresa de ferrocarril que era básicamente el taller de los ferrocarriles, y lograron cerrar completamente su ciclo de agua, y eso que estamos hablando de que su agua está contaminada con aceites y con una serie de químicos, y sin embargo no tienen ni salida ni entrada extra de agua, ¿no? Entonces esto no es algo que no existe en el país, ya se ha hecho, y justamente creemos que este esquema no solo protege el medio ambiente y a la población en general, sino que realmente también beneficia a los concesionarios responsables, ¿no? Porque hoy en día también con agua pues abusa también con el sector privado, no se salvan, y con agua también ha permitido, o sea, ofrece y permite, da concesiones sabiendo perfectamente que no están en regla, dan el permiso y acto seguido llegan a poner multas, ¿no? Sabiendo perfectamente que ya estaban dando una concesión a alguien que no estaba cumpliendo con los criterios. Entonces realmente creo que el sector privado tiene mucho que ganar en esta propuesta, y porque realmente pues no tienen que competir, ¿no?, entre concesionarios, y busca ventajas o sea, realmente permitiría al evitar una serie de problemas cotidianos con los que se encuentran, digamos, en términos de corrupción, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo funcionaría realmente este sistema de concesiones? Pues el volumen ecológicamente aprovechable, lo mencioné, el agua sería prioritariamente esto ya lo dije, perdón, la que sí. Bueno, entonces ahora, en el tema del reconocimiento para el fortalecimiento del manejo comunitario del agua y saneamiento, bueno, esto, como mencioné, ha sido realmente una petición, una urgencia, una necesidad, y como bien lo mencionó Severiano el día de hoy, el municipio no los apoya. El municipio no apoya a los sistemas comunitarios de agua, han tenido que vérselas por sí mismo,
organizaciones de sociedad civil han apoyado, pero el hecho de que las organizaciones estemos ahí y apoyemos no tiene que desvincular a las autoridades municipales, sobre todo que justamente a través del artículo 115 recae la responsabilidad en el municipio el de realmente implementar este derecho humano al agua y saneamiento. Entonces, hoy en día lo que proponemos es en esta iniciativa ciudadana el reconocer, por un lado, la aportación que han hecho todos estos comités de agua o estas asociaciones de agua en la aportación que han hecho tanto en infraestructura como en tiempo, ¿no?, que las comunidades han hecho para la provisión del servicio de agua, para la conservación de las fuentes, ¿no?, porque realmente el manejo que se ha dado por estas comunidades es bastante más integral, ¿no?, en ese sentido, por su propia cultura, integra al territorio dentro de la gestión de agua y ve a la fuente de agua no solamente como una llave, sino realmente todo un ecosistema, ¿no? Entonces, históricamente estas comunidades han sido abandonadas, las autoridades responsables no han podido proveer, básicamente no sé si no han podido, no han querido proveer ni apoyar a estas comunidades y evidentemente, puesto que uno no puede vivir sin agua, pues las comunidades se organizan y esta forma de manejo comunitario del agua existe en toda América Latina. O sea, hay más de 80,000 comunidades o digamos comités de agua que proveen de agua a sus comunidades y que carecen de este reconocimiento institucional dentro de las leyes en los diversos países. En México en particular, pues nunca ha sido considerado, ¿no? Entonces, por un lado hay que reconocer todo el trabajo que han hecho y por el otro lado respetar que han podido funcionar bajo esquemas de gobernanza propios, ¿no? Y eso es muy importante porque una de las grandes discusiones que se dieron en tanto en las diversas etapas de la elaboración de la iniciativa de ley fue cómo integrar al sistema comunitario del agua en el diseño institucional sin perder realmente sus particularidades y la manera que tienen de tomar decisiones. Realmente cómo hacer, ¿no? Cómo lograr integrar esto sin que se tengan que volver un sistema de agua municipal como se ha intentado hacer, ¿no? En donde responde totalmente a una dinámica y una lógica muy distinta a la que las comunidades conocen y históricamente se han manejado. Y por el otro lado, pues la estructura, ¿no?, que se ha utilizado ha permitido no solo cubrir la provisión, sino que ha fomentado la conservación. Entonces, estos tres aspectos son muy importantes de reconocer y la manera en la que planteamos su integración es la siguiente. Se ve muy complicado el esquema. Pero bueno, también es cierto que el esquema de gestión, el modelo de gestión de agua que prevalece hoy en día es muy complicado. O sea, la ley de aguas nacionales, si uno intenta entenderla realmente se pierde uno en ella. Los nombres que se utilizan en una cosa y en otra son muy confusas y bueno, voy a intentar explicarles cómo es que estamos buscando la integración de estos sistemas comunitarios, pero por supuesto en las preguntas podemos regresar a ellos sin ningún problema. Entonces, todo lo que ven en naranja es cómo hoy en día la Ley de Aguas Nacionales se maneja, ¿no? Entonces, por un lado, al centro tenemos lo que es el Consejo de Cuenca, ¿no? Desde el comité, hay un error ahí, no es comité, hasta arriba, es el Consejo de Cuenca, luego tenemos la subcuenca, luego al centro tenemos el Comité de Microcuenca, luego por otro lado tenemos los sistemas de agua potable y saneamiento dentro del gobierno municipal, que están dentro del gobierno estatal,
¿no? Y básicamente afuera del esquema tenemos a los comités comunitarios, ¿no?, que siempre han estado excluidos de este esquema. Arriba a la izquierda tenemos lo que es el organismo de Cuenca. ¿Cuál es la diferencia entre el organismo de Cuenca y el Consejo de Cuenca? Esa es una de las primeras grandes confusiones que hay en este modelo. Todo el esquema participativo se encuentra en el Consejo de Cuenca, pero las decisiones vinculantes se toman en el organismo de Cuenca. Y es ahí donde se definen los proyectos y donde se gasta el dinero básicamente en infraestructura, únicamente. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Eliminar ese Consejo de Cuenca, darle, digamos, la autoridad, eliminar el organismo de Cuenca y transferir, digamos, la autoridad al Consejo de Cuenca, y este Consejo de Cuenca tendría que emitir un plan rector, el cual sería la única vía, o digamos, sería el plan que podría ser financiado. Entonces, Conagua tendría que, como organismo ejecutor, financiar lo que se plantea en el plan rector. Entonces, eso es, digamos, a un nivel esquemático. El planteamiento que hacemos en particular en los sistemas de agua potable municipal y los sistemas comunitarios es integrarlo, y entonces ahora entro a la parte verde, que sería el modelo que estamos planteando, es integrar al sistema comunitario dentro de lo que sería la Junta de Agua Potable y Saneamiento Municipal, en el cual se encontrarían tanto autoridades locales municipales, estatales eventualmente, los representantes territoriales, es decir, ciudadanos de ese municipio, y el sistema de agua potable municipal y el sistema comunitario como ejecutores, o como los encargados de implementar el plan de agua potable y saneamiento. Entonces, ¿qué sucedería en términos de financiamiento? Bueno, Conagua, en ese sentido, tendría que transferir fondos al nivel municipal, pero que responderían o solamente invertiría en los proyectos que están avalados por la Junta de Agua Potable y Saneamiento, es decir, que representantes territoriales avalan o forman parte, digamos, de la decisión que se toma para ese municipio. Y en ese sentido, bueno, pues tanto el sistema de agua potable municipal como el sistema comunitario tendría que ejecutar lo que se decida en ese plan, pero habiendo participado. Es decir, no es nada más que le obliguen a hacer algo, sino que tiene que también formar parte de una visión de municipio. En esta Junta de Agua y Saneamiento Municipal se invitaría también al Comité de Microcuenca del Consejo de Cuenca para aportar, digamos, una visión más de Cuenca y no tanto de municipio, ¿no? Okay. Bueno, en cuanto a financiamiento, pues es aquí donde sale el Fondo Nacional de Derecho Humano a Agua y Saneamiento, que estaría financiando proyectos comunitarios, ¿no?, sistemas autogestivos y descentralizados, y por el otro lado Conagua estaría financiando al sistema de agua potable municipal, sin quitarle, digamos, la responsabilidad al municipio de estar implementando este derecho humano. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, los sistemas de agua potable y alcantarillado y saneamiento, comunitarios serían sin fines de lucro, ¿no?, administrados por sus usuarios y respetando, ¿no?, digamos, su consejo de administración sería elegido territorialmente, ¿no?, los comités de agua. Realizarían convenios estableciendo responsabilidades del municipio, del ZAPAS y en su caso de la Comisión Estatal, ¿no?, o sea, también generar ciertos convenios con las distintas autoridades municipales. Solo ejecutarían lo acordado en el plan municipal para garantizar acceso equitativo a agua de calidad y saneamiento para todos en zona de cobertura.
así como bebederos y baños públicos dignos, porque eso también es uno de los aspectos que se tienen que cubrir. Ya hay una ley en México que obliga, digamos, a tener en todas las escuelas bebederos y baños públicos dignos. Y rendirían cuenta tanto a sus asambleas, rendirían cuentas, acordarían tarifas y aprobarían su presupuesto anual en asambleas de usuarios, ¿no? Como lo han estado haciendo. Los sistemas de agua potable y saneamiento comunitarios en zonas marginadas pues tendrían acceso al Fondo Nacional de Desarrollo, de Derecho Humano. La siguiente, por favor. Y entonces, pues ya abordo el último punto, que sería el Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, que justamente la idea de este Fondo Nacional es que facilite un financiamiento directo a comunidades organizadas que hoy en día no tienen acceso a estos servicios básicos, para lograr una acción inmediata a favor del derecho humano al agua y saneamiento. Uno de los aspectos y de las recomendaciones que se hace a nivel internacional es realmente privilegiar y priorizar a todas aquellas comunidades que hoy en día no cuentan con acceso a los servicios, y por ende este fondo estaría respondiendo justamente a esa prioridad, ¿no? No significa que estaríamos quitando o presupuestos ya etiquetados al sector del agua, sino realmente sería un fondo extra, un fondo nuevo, que estaría financiando proyectos autogestivos y descentralizados. ¿Y por qué autogestivos y descentralizados? Porque la mayoría de estas zonas que no cuentan con servicios suelen ser zonas lejanas, marginadas, que no tendría ningún sentido estar llevando agua entubada, digamos, estos sistemas centralizados que son muy costosos y que no forzosamente están respondiendo a las necesidades del lugar. Como por ejemplo generar drenajes y alcantarillados que no tienen ningún sentido en zonas en donde se pueden perfectamente hacer otro tipo de sistemas más pequeños y cerrados, y que al final de cuentas en términos de infraestructura no son tan costosos, no son baratos en el sentido de que requiere de todo un sistema de acompañamiento y de fortalecimiento de capacidades para la administración, para el manejo, para realmente que sean sustentables en el tiempo, pero que definitivamente no tienen pues todos los inconvenientes que los sistemas centralizados pueden tener en ese tipo de zonas tan alejadas, ¿no? Estos son fotos de distintos procesos participativos que se han tenido en diversas zonas del país, en donde se van mapeando las necesidades, mapeando los flujos de agua, más bien, y que a partir de ahí puede la comunidad ir identificando cuáles son realmente sus necesidades y cuáles son las soluciones que verdaderamente le pueden ser más útiles que el clásico baño que se ve en la telenovela y que no corresponde en lo absoluto a las condiciones geológicas, hidrológicas y sociales de esa región, ¿no? La siguiente, por favor. Este fondo, pues también la idea es que estaría conformado por recursos de subejercicios presupuestales y con un porcentaje, ¿no?, de utilidades generadas por usuarios de agua con fines de lucro. Esto me parece que es realmente importante porque se tendrá que encontrar la manera de, ya sea por impuestos, ya sea por responsabilidad social, habría que encontrar realmente el mecanismo que haga que el uso de agua de lucro aporte de manera cruzada al financiamiento de la realización del derecho humano al agua y saneamiento. Y evidentemente se requeriría de un registro nacional que estaría, digamos, manejado por la Comisión de Derechos Humanos en coordinación con la Contraloría Social del Agua, que es de nueva creación, que no voy a poder abordar hoy, pero que se tiene contemplada y serviría como una herramienta para orientar la aplicación de este recurso, ¿no? Entonces, bueno, este es el modelo y las propuestas que se han realizado en esta iniciativa ciudadana. La siguiente, por favor. Y pues muchísimas gracias.